grabar esta sesión y quiero darle la bienvenida a Jimena Solar, que es enfermera y que por mucho tiempo, como les contaba, fue la jefa de la unidad de atención del paciente acá con nosotros en el Centro del Cáncer, y que hoy día yo le voy a pedir ahí que nos explique un poquito a qué se dedica, qué es lo que está haciendo, y nos va a hablar de esto que nos habla siempre y que nos gusta tanto y que es tan importante, de entender un poquito mejor cómo es el viaje del paciente con cáncer y entender un poquito más nuestro sistema de salud. Así que, Jimé, déjame compartirte la pantalla y para que tú puedas ahí presentar. Vamos un poquito. Yeah. Anfitrión, cierre los micrófonos. Sí, los voy a cerrar. Ya, ahí está. Ahora. Yeah. Bueno, buenos días. Antes que nada, veo a mis colegas acá. Quiero aprovechar de saludarlas por nuestro día ayer, un poquito atrasado, Pauli, Silvita, Betsy. Así que feliz día atrasado. Buena pregunta, ¿qué hago ahora? Ni yo lo tengo muy claro todavía, Benja. Estoy en un cargo nuevo en la industria farmacéutica, que tiene que ver justamente con identificar las brechas de los pacientes y poder ir tomando acciones dentro de lo que se pueda para poder ir acortando esas brechas. Así que estamos recién partiendo, armándolo, y es lo que me motiva a poder seguir, porque para los que me conocen saben que es un tema que a mí me apasiona, de poder, como digo yo, ir haciendo un apostolado respecto de cómo navegar en esto que es tan complejo y cómo poder tener acceso a los tratamientos de alto costo. Así que dicho esto, voy a compartir. Hace rato que no ocupo Zoom. Estoy como media añeja en eso. Me dicen si se ve. Sí, perfecto, se ve súper bien. Ya, voy a apagar mi cámara porque estoy como con problemas de señal a veces. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy día, y no sé si fui yo la que me puse la soga al cuello o José, ya lo olvidé, pero esto de hablar del viaje del paciente con cáncer no es un tema fácil, sobre todo cuando hay que hablar de manera general, porque todos los sistemas y los pacientes son distintos y depende del diagnóstico, de la previsión y de muchos otros factores, cuál va a ser el viaje que este paciente va a tener. Traté de poder armar algo con harto cariño, bien general y didáctico, para poder ir conversando, y la idea es que podamos tener una conversación. Este viaje más bien desde mi perspectiva, y la idea es que podamos intercambiar y saber en qué cosas, en qué áreas creemos estar de acuerdo y cuáles otras podemos pensar distinto. Pero hay algo que es importante conocer para efectos de entender dónde nos estamos metiendo. Y dentro del sistema de salud tenemos dos grandes sectores, que es el sector público y el sector privado. Dejé fuera las Fuerzas Armadas porque funciona de manera distinta, así que nos vamos a enfocar hoy día en lo que es público, FONASA, que funciona a través de su arancel FONASA, y del sector privado, las ISAPRES, que funcionan con un contrato de salud. Ambos sistemas van a tener cobertura por las garantías explícitas en salud y también por la ley Ricartes-Soto. Si sacamos una foto de qué población estamos hablando, estos datos de FONASA a diciembre del año pasado, habían 15 millones de beneficiarios, un poco más, de afiliados a FONASA. Dentro de ellos, si miramos, casi el 40, o sea, el 60% de ellos son afiliados a FONASA A o B, que son los que no cotizan, los de menores ingresos. Hay un 25% de FONASA D, que es importante tenerlo en cuenta, porque también estos pacientes son los que habitualmente acceden a atenderse de manera privada fuera del sistema público. Y después, si miramos una foto de las ISAPRE, hay casi 3,5 millones de beneficiarios. Aquí está la distribución por ISAPRE,
cosas que llaman la atención, el holding Banmédica Vía 3 son los que se llevan el 30%, prácticamente 27% de la cartera, y el resto está repartido más o menos de forma pareja entre las ISAPRES más grandes, con Salud, Colmena, Cruz Blanca. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hablar de cáncer? Desde mi perspectiva, hay tres grandes áreas, hay muchas otras, pero las que creo que son más importantes cuando hablamos de cáncer, tiene que ver con la prevención. En primer lugar, nadie puede desconocer que eso es importante. Después la detección temprana y también, por último, el tratamiento oportuno. Y esto es lo que hoy día tiene diferentes formas de funcionamiento y diferentes barreras dependiendo de cada uno de los tratamientos y de los sistemas. Y cuando hablamos de cáncer o de prevención en cáncer, esto es lo primero que aparece en los motores de búsqueda y que tiene que ver con un conocimiento que existe respecto de la dieta, de el sobrepeso y la obesidad y el cáncer, sobre campañas de prevención de exposición al sol. Existe también conocimiento respecto de que a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer. Cuando hablamos de prevención, aparece fuertemente campañas de hacer una mamografía, de Papa Nicolau, test de BPH. En prevención también, vacunación contra el virus papiloma. Cuando hablamos de hábitos poco saludables, el beber alcohol, ¿cierto? Fumar, cosas que todos conocemos, la exposición a sustancias tóxicas. Y cuando buscamos cáncer, esto es lo que aparece más frecuentemente: miedo, temor, temor a la muerte. Palabras clave: cura, paciente, investigación, guerra, pelea, lucha, vida, tiempo. Está muy arraigado el concepto de luchar contra el cáncer. Otra experiencia diferente es cuando tengo cáncer, pero tengo hijos pequeños. Aparecen otras preocupaciones: preocupación a la caída del cabello, preocupación económica, vemos ahí también lucha económica contra el cáncer. Son muchas las sensaciones, los sentimientos y la carga emocional que enfrentarse a la posibilidad de tener cáncer nos trae. Y en ese contexto es en que un paciente empieza a enfrentarse a esta situación. Cuando ya tenemos una sospecha de cáncer o un diagnóstico confirmado, nadie puede quedar indiferente. Y esta es una enfermedad que afecta tanto al paciente como a su familia. Y dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, en el ciclo vital en el que nos encontremos, vamos a tener diferentes preocupaciones. Hay un micrófono abierto. Ahí sí. Y en esto es a lo que nos encontramos cuando estamos viendo a un paciente con cáncer y de su familia. Y esto es más o menos lo que ocurre a nivel muy general. No se asusten, no lo voy a tratar de poner en grande para que lo podamos revisar. Esto está hecho desde mi experiencia en estos últimos 12 años de haber trabajado con pacientes. Espero que ahí se vea un poco mejor. Traté de hacer un flujo muy general, tomando en cuenta tanto el sistema público como el privado. Por eso que van a haber muchas cosas que quizás ustedes puedan encontrar que faltan, pero la idea era poder hacerlos tomar sentido de que no es fácil cuando un paciente se enfrenta a esta experiencia. Desde los que trabajamos en esto ya estamos más habituados, pero el paciente es el que finalmente hace este viaje, y eso es lo complejo. Si partimos con la etapa de los síntomas, nos vamos a encontrar con personas que tienen
algunos síntomas por mucho tiempo o que aparecen recientemente, pero la primera idea que se nos viene a la cabeza no es cáncer. Nosotros no estamos pensando que nos va a dar cáncer, por lo tanto, uno no lo toma en cuenta cuando siente esta sintomatología. La primera consulta probablemente va a ser en una consulta con un médico general o un médico internista, y dependiendo del tipo de síntoma, se podría sospechar por parte de este profesional si hay o no alguna sospecha de cáncer. En general, muchas veces se puede hacer un tratamiento empírico, puede que se soliciten exámenes. Si el tratamiento no ha funcionado, podemos solicitar más exámenes. Si hay una historia familiar de cáncer, esto pudiera hacer alguna diferencia como para poder dirigir nuestras acciones y la solicitud de exámenes hacia ese lado. Y desde el sentir del paciente, nos encontramos con que no siempre hay una consulta oportuna. No me siento bien, dice el paciente, pero no debe ser nada grave. Está todavía la cultura de me automedico y si no pasa voy a pedir hora al médico. No hay una cultura de chequeos preventivos, excepción de mama y las mamografías o el Papa Nicolau. En general, los pacientes nos hacen chequeos y eso retrasa la consulta. Y si pensamos en el acceso, la oportunidad de tener una consulta y de acceder a los exámenes que me solicitan, también va a ser distinto y va a ser más o menos ágil si nos enfrentamos al sector público o al sector privado. Una vez que el paciente eh, creemos que tiene una sospecha de cáncer fundada, a ese paciente lo tenemos que derivar a hacerse exámenes más específicos o derivar a un especialista. En esa etapa, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuál es la sospecha? ¿Es una sospecha de un diagnóstico GES, sí o no? No siempre está muy claro todavía ese nivel, qué condiciones debe cumplir el paciente o esta sospecha para que yo pueda notificarlo GES o no. Y eso también hace una diferencia respecto de la facilidad que tenemos de poder hacer los exámenes con rapidez o poder costear estos exámenes también. Si el diagnóstico es GES, debiéramos notificar a ese paciente. Si no, se va a generar también una interconsulta y ese paciente va a llegar a algún especialista donde se le van a solicitar exámenes para poder confirmar el diagnóstico. Con el resultado, probablemente vamos a poder tener alguna idea de a dónde estamos apuntando. Y de cara al paciente, este paciente es un paciente que va a empezar con miedo, va a tener incertidumbre, está desinformado, tiene muchas dudas y preocupaciones. Cuando le decimos a un paciente que se tiene que hacer exámenes porque queremos descartar que tenga cáncer, existe el miedo al diagnóstico y al pronóstico. Me dicen que puedo tener cáncer y ahora ¿qué voy a hacer? Son parte de las cosas que los pacientes dicen. ¿Cómo le cuento a mi familia? Trabajar toda mi vida y ahora esto. ¿Por qué a mí? Si siempre he sido sano y siempre me he controlado. También empieza a aparecer la incertidumbre económica. Le solicitan exámenes que no siempre son exámenes baratos. Debo hacerme los exámenes lo más pronto posible. ¿Dónde me los voy a hacer? ¿Dónde me los puedo hacer? ¿Cuánto cuestan? ¿Hay horas disponibles? Son parte de las dudas y de las preguntas que se hacen los pacientes. Si este cáncer se confirma, ya lo vamos a presentar en un comité probablemente mucho más específico. Recordemos que la confirmación se puede hacer de distintas maneras, por imágenes, la biopsia, se hacen estudios histológicos, biomarcadores, inmunohistoquímicas, y finalmente, si el cáncer se confirma, va a ser presentado idealmente en un comité multidisciplinario, donde van a haber cirujanos, radioterapeutas, oncólogos, me faltó ahí poner a los patólogos y a los radiólogos también. Y en este comité se van a revisar los exámenes, se va a ver si es que se requieren exámenes adicionales y se va a poder orientar en cuál sería el mejor tratamiento para el paciente. Estamos hablando si el paciente requiere ir a cirugía o requiere ir a terapia sistémica.
Y desde el lado del paciente hay preocupación. Empieza la preocupación por el tratamiento y por el pronóstico. Hay un desconocimiento de las alternativas de acceso a las que el paciente puede tener disponibilidad. ¿Qué pasa si me encuentro fuera de la red prestadora? ¿Cómo ingreso al sistema? Y esto se ve mucho en los pacientes FONASA que siempre se han atendido en el sistema privado. Son pacientes en muchos casos que no están inscritos en un consultorio, por lo tanto, entrar al sistema cuando nos enfrentamos a tratamientos de probablemente un alto costo no es fácil para ellos. Es desconocido, ni siquiera muchas veces conocen cuál es el consultorio que les corresponde. Y cuando nos enfrentamos al sistema privado también, yo me atiendo en un determinado lugar porque estoy fidelizado con ese prestador. Sin embargo, si tengo que activar algún beneficio como un GES o un catastrófico, mi red prestadora es otra, que no es la que yo quiero. O la fidelización que se construye entre esa institución o ese médico que me diagnosticó y la confianza que se genera con esa institución y con ese equipo de salud en particular, porque finalmente son los que descubrieron lo que yo tenía. Y cuando estoy en esta situación, con toda esta carga emocional, con todas estas preocupaciones, resulta que no puedo atenderme en este lugar porque la ISAPRE me deriva a otro prestador. Si seguimos en este viaje, nos vamos a encontrar con que el paciente le indicaron, en este caso, lo hice para efectos del ejercicio, indicación de terapia sistémica. El paciente va a ser evaluado por el oncólogo y va a ser presentado en el comité oncológico. En este comité se va a decidir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. En este comité se van a revisar los exámenes, se va a evaluar si el paciente requiere exámenes adicionales y también es muy probable que se ponga en la discusión cuáles son las alternativas o las posibilidades de financiamiento que este paciente pueda tener al tomar la decisión del tratamiento. Se va a evaluar si el paciente es FONASA, si es ISAPRE, si está atendiéndose en la red que le corresponde, si el tratamiento que le queremos indicar tiene o no acceso al GES, aparecen otras alternativas en el sistema público como el DAC, aparecen el GES, el CAEC y muchas otras posibilidades. Y en ese minuto, el paciente también empieza a tomar conciencia de el sistema en el salud en el que se está moviendo. Hay un alto porcentaje, como les decía yo, de la población que no se atiende en su red, ya sea sistema público o privado. No estoy inscrito en el consultorio, siempre me he atendido de manera particular, son parte de las frases que los pacientes dicen. Los trámites son muy engorrosos, tanto en el sistema público como en el privado, para poder activar todas estas coberturas y para poder tener todos estos beneficios. Y en ambos sistemas no todo está cubierto, por lo tanto, no es fácil. Vamos a evaluar si es que el tratamiento que se está indicando tiene acceso a cobertura o no. Si no tiene acceso, tenemos que pensar si tenemos que presentarle un comité DAC, si esto hay que subirlo a la plataforma SIGES para el GES o la ley Ricarte Soto, si es necesario activar o no un seguro catastrófico o alguna otra alternativa. Y de eso vamos a tener como resultado si es que esto se autoriza o no. Si no se autoriza, el paciente tendrá que volver probablemente al comité oncológico para buscar otra alternativa. Si esto está autorizado, vamos a iniciar el proceso de solicitud del tratamiento. Y cuando nos enfrentamos ya al inicio del tratamiento, hay que coordinar muchos pasos tanto administrativos como clínicos, que son necesarios para que el paciente pueda partir. Hay que hacer una clase de quimioterapia probablemente, coordinar alguna instalación de catéter, algún examen previo. Y el paciente en ese minuto empieza a tener un compromiso importante, tanto el paciente y su familia, con el tratamiento. Van a surgir un montón de dudas, como por ejemplo, nutrición. ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué me hace bien? Del punto de vista psicológico también hay muchas dudas. Sexualidad, terapias complementarias. ¿Qué puedo comer? Tengo ansiedad y empiezo a comer para sentirme mejor. Otras dudas que tiene el paciente del tratamiento estará funcionando.
paciente inicia el tratamiento y va a haber un monitoreo constante de la respuesta y de los efectos secundarios. Van a haber controles, ¿cierto? Control con el médico, de si el paciente tiene una buena respuesta va a seguir con el tratamiento y va a llegar un momento en que el paciente va a estar libre de progresión y va a pasar a seguimiento, o el paciente va a estar con progresión y hay que volver a evaluar si es que hay nuevas terapias de tratamiento. Si hay nuevas terapias, el paciente vuelve al comité oncológico y si no, el paciente va a ser derivado a cuidados paliativos. Durante el tratamiento se va a evaluar la respuesta, ¿cierto? Y en estos escenarios el paciente va a tener muchas reacciones. Hay una amenaza siempre constante de que el cáncer vuelva a estar presente. Hay un agotamiento del paciente y la familia frente a nuevos tratamientos, pero sacan fuerzas para poder seguir adelante. Y el apoyo de los cuidados paliativos y el fin de vida es fundamental en este caso. Aquí me gustaría parar y me gustaría quizás detenernos a reflexionar y no sé si tienen algún comentario, si les hace sentido. Como les decía, esto es bastante general eh, para cada una de las situaciones y de los escenarios disponibles respecto a previsión o a tipos de diagnóstico. Hay un flujo un poco distinto. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna consulta o comentario. No los veo, así que no sé, Benja, y si tú me puedes ayudar. Sí, déjame, por último, si alguien tiene alguna pregunta puede hacerlo por el chat. Perfecto. Pero hasta ahora no hay ¿No? pregunta. Seguimos. Así que dale, no. Sí. Ya. Como ven, esto no es fácil, no es fácil de entender para nosotros muchas veces, mucho menos para el paciente. Pero lo que yo quiero mostrarles ahora es efectivamente cuáles son los tipos de financiamiento que existen. Vamos a andar rápido por esto, no nos vamos a extender mucho porque eso da para otra presentación probablemente, pero existen varias alternativas en los sistemas, unas que son comunes tanto el sistema público como el privado y otras que son particulares. Y partamos por el auge, que es transversal, ya la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y que lo que hace es garantizar el acceso, la oportunidad, la protección financiera y la calidad. Cuando hablamos de acceso tiene que ver con quiénes son las personas que pueden acceder a este tratamiento o a este beneficio en realidad. Y va a depender del diagnóstico que tenga. Hay muchos que están asociados a cierta edad, están asociados también a si el cáncer está en etapa de sospecha o está confirmado. La oportunidad, que es una de las cosas importantes que tiene que ver con los plazos. Si algo vino a mejorar esta ley es justamente los plazos, que existen plazos establecidos tanto para confirmar un diagnóstico como para iniciar los distintos tratamientos. También la protección financiera, que es cuánto vamos a pagar por este tratamiento y por supuesto la calidad, porque no todos los prestadores están calificados para poder dar ciertas atenciones. En la mayoría de los diagnósticos oncológicos el GES cubre desde la sospecha. Eso es importante siempre recordarlo, porque no necesariamente tenemos que esperar que el paciente tenga su GES confirmado o su diagnóstico confirmado para poder activarlo. Muchas veces ahí se entrampan estas notificaciones. Para activarlo, lo que se necesita es que el médico entregue un formulario de notificación GES al paciente o lo suba a la plataforma SIGES en el caso del sistema público. El paciente debe atenderse dentro de la red que le corresponde, no puede elegir, era lo que yo les decía respecto de atenderme siempre en el prestador de mi preferencia, sin embargo, cuando quiero activar un beneficio, me derivan a un prestador distinto. Las prestaciones están garantizadas y organizadas en canasta, está muy claro qué es lo que se cubre y qué es lo que no está cubierto, y por lo tanto el GES va a cubrir solo lo que está descrito en esas canastas. Lo que no está descrito va a poder optar a otros sistemas de cobertura. Y los copagos están establecidos por decreto y se actualizan cada 3 años. Este año corresponde nueva actualización. En estas actualizaciones lo que pasa es que aumentan los copagos, pero también se pueden incorporar prestaciones nuevas y también se pueden incorporar patologías.
Importante el formulario de notificación GES o el uso del sistema SIGES. El formulario es muy importante, sobre todo en el sector privado, porque ese formulario no solo habilita al paciente para poder pedir su beneficio, sino que también respalda a la institución respecto a cumplir con la ley. Y esto nos respalda frente a cualquier problema legal, que un paciente pueda decir que no fue informado de que tenía acceso a este beneficio. Lo único que nos va a ayudar a poder respaldarlo es contar con la copia de la constancia de notificación GES, que tiene que estar completa, por favor, siempre firmada, con fecha y hora en que se entregó, si no, no nos sirve de mucho. Después tenemos la ley Ricarte-Soto. Esta es una imagen de mayo del 2013, cuando fue la marcha de los enfermos. Y aquí empezó el movimiento. ¿Qué es la ley Ricarte-Soto? Es un sistema de protección financiera para diagnósticos y para tratamientos de alto costo. Esta ley lo que va a hacer es entregar protección desde el punto de vista financiero para ciertas condiciones específicas de salud. Pueden ser enfermedades oncológicas, inmunológicas o poco frecuentes, y están determinadas a través de un decreto supremo. Esta ley establece un fondo nacional para poder asegurar esta protección, y es para beneficiarios tanto del sistema público como privado. Cubre el 100% del valor de los medicamentos, de los dispositivos médicos o de los alimentos de alto costo que se encuentran garantizados en esta ley. Y va a otorgar protección financiera a todos los usuarios del sistema previsional, y aquí sí entran las Fuerzas Armadas y las ISAPRES, sin importar la situación económica que el paciente tenga. ¿Qué patologías están incluidas de las que nos interesan a nosotros en oncología y hematología? Está el cáncer de mamas con el trastuzumab para las pacientes que sobreexpresen el HER2. Está en los tumores neuroendocrinos y pancreáticos el sunitinib o el everolimus. Está el imatinib y el sunitinib en los GIST y el ruxolitinib en la mielofibrosis primaria y secundaria. Si seguimos en este viaje, ¿cómo el paciente llega a poder activar este beneficio? Primero tiene que tener el problema de salud que está garantizado. El médico debe solicitar el tratamiento a través de un formulario de postulación en la plataforma. Esto es revisado por un comité de expertos que analiza la solicitud. La solicitud después se aprueba y se le designa un prestador para entregar el tratamiento, y de ahí en adelante el paciente puede coordinar el inicio del tratamiento. ¿Qué otro escenario existe en el sistema público? El Comité DAC de drogas de alto costo. Este comité depende de la Subsecretaría de Salud Pública, de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Departamento Integral de Cáncer. Importante que está integrado por médicos especialistas tanto del sector público como privado. Y el propósito de este comité es poder revisar los antecedentes que presentan las distintas instituciones públicas de hospitales públicos, revisar los antecedentes de los pacientes a los que se les indican drogas de alto costo que no están en el GES y que tampoco están en la ley Ricarte-Soto. Y este comité lo que va a hacer es recomendar su aprobación y su financiamiento. Algunos de los principios importantes que tiene el DAC es que financian esquemas de tratamiento que sean adecuados para la mayoría de los pacientes oncológicos, en situaciones clínicas en que la ley en que no hay terapias aseguradas por otra vía, como les decía, el GES o la ley Ricarte-Soto. Consideran como prioridad las recomendaciones de las guías de práctica clínica y los protocolos del Ministerio de Salud. El listado de medicamentos va a depender del presupuesto que está asignado, y el comité lo que va a tratar de hacer es optimizar al máximo todos estos recursos, y va a contemplar solamente indicaciones y medicamentos que ya estén aprobados por el ISP. Estos son el listado de hoy día drogas que están incorporadas en el comité DAC y a las que los pacientes del sistema público podrían acceder. Después nos vamos al sector privado. Tenemos ISAPRES abiertas y cerradas. Estas prestaciones de salud están organizadas en un plan de salud que la mayoría de nosotros podemos conocer.
Este plan de salud puede tener distintas características, puede ser un plan de salud libre elección o preferente, o puede ser un plan colectivo. Y la cobertura va a depender del plan que hayamos elegido, pero por lo general está expresado en UF o en veces arancel. Van a tener topes de coberturas que pueden ser anuales, mensuales, y estas pueden estar en veces arancel o pueden estar expresadas en UF, y van a determinar también cuáles son las prestaciones que están cubiertas por este plan. A la mayoría de nosotros, y me incluyo, nos cuentan siempre la parte bonita del plan de salud cuando queremos cotizar. Y como hemos conversado varias veces, cuando nosotros buscamos un plan de salud, siempre estamos buscando en las cosas más, estamos pensando en aquellas enfermedades o situaciones más comunes, como por ejemplo, si me tengo que hospitalizar por alguna cirugía, cuánto me van a cubrir. Las mujeres muchas veces vamos a mirar cuánto nos cubrirían en caso de un parto o una cesárea. Y lo que más nos llama la atención es las coberturas ambulatorias, cuánto va a costar el bono de la consulta médica o los exámenes, pero nunca nos fijamos en las cosas que son más complejas. Acá tenemos un ejemplo de un plan de salud. Este es un plan, si ustedes lo miran, bastante bueno, 100% de cobertura, pero si nos vamos a donde está la flecha roja, hay un ítem que dice quimioterapia o drogas biológicas que no tiene la misma cobertura del resto del plan. Estamos hablando de que son coberturas bastante bajas cuando estamos hablando de oncología. Dice que va a cubrir el 90%, pero con tope de 30 UF por vez. 30 UF por vez son menos de 1 millón de pesos, 978.000 pesos. Y al año va a cubrir 90 UF. Estamos hablando de casi 3 millones de pesos. Si vemos hoy día la tecnología y la innovación que existe en los tratamientos oncológicos, la verdad es que con el plan de salud nos quedamos bastante cortos y no estamos acostumbrados a poder evaluar cuál es la cobertura que tenemos cuando contratamos un plan de salud. Por eso el plan de salud no siempre es suficiente y aparecen los seguros complementarios, donde también existen seguros abiertos y cerrados. Los abiertos son los que podemos contratar con cualquier empresa aseguradora, y los cerrados son los que están asociados a ciertas instituciones en particular. Respecto a esto, también tienen ciertas características, tienen periodos de carencia, fechas de inicio y término de cobertura, se aplican deducibles, tienen un capital asegurado como tope, tienen muy bien estipulado cada cuánto se renuevan y cuál es la cobertura que van a tener. Cubren muchas veces prestaciones hospitalarias y ambulatorias, dependiendo del plan, van a tener topes asociados y siempre van a operar después de que haya habido cobertura por la ISAPRE o por FONASA. Un ejemplo de un plan, de aquí lo que me interesa que ustedes sepan, y al igual que con los planes de salud, es que existen distintos tipos y mi recomendación siempre es contratar un plan que tenga un capital asegurado sobre 15.000 UF. Con eso nosotros ya nos quedamos tranquilos de que podemos estar cubiertos frente a cualquier enfermedad de alto costo. 15.000 UF son 490 millones de pesos. Porque si tenemos un plan o un seguro que nos cubre hasta 100 millones, quizás podemos estar súper bien cuando nos hablamos de un cáncer de mama, por ejemplo. Pero si es hematología, una leucemia, probablemente 100 millones de pesos lo podríamos gastar en una primera hospitalización. También está el catastrófico, que es la cobertura adicional para enfermedades catastróficas asociadas a los planes de salud de ISAPRE. Todos los que contratamos un plan de ISAPRE tenemos asociado este seguro catastrófico. De acá lo importante que tenemos que conocer es que es una obligación de la ISAPRE entregarlo. Son muy pocos los planes que no tienen derecho a este beneficio. Generalmente son planes colectivos asociados a empresas. Y que cumplido ciertos requisitos, va a cubrir hasta el 100% de los gastos de atenciones de alto costo. Ciertos requisitos significa atenderme en la red que corresponde, haber pagado el deducible que ese seguro me tiene estipulado.
Se activa cuando un diagnóstico puede transformarse en una enfermedad catastrófica por su alto costo. Esto tiene que ver con cuánto voy a pagar más que con el diagnóstico. Se puede activar por cualquier diagnóstico en el que creamos que el copago que yo voy a tener que pagar va a exceder alrededor de entre 2,5 millones y 4 millones de pesos. Para activarse necesita un informe médico o un informe de biopsia. Al igual que el GES, va a operar dentro de una red cerrada de prestadores que está determinado por cada ISAPRE. El deducible que se paga tiene un mínimo de 60 UF y un máximo de 126, y eso va a depender de cuánto estoy pagando yo por mi plan. Para poder calcular este deducible, lo que se hace es multiplicar la cotización que yo pago por 30, y el deducible que se paga es anual. ¿Qué cosas van a quedar excluidas del catastrófico? Aquí yo les puse varias, pero lo que me interesa es que va a excluir todos los fármacos que tengan el carácter de experimental y medicamentos que no estén registrados en el Instituto de Salud Pública, y también todas las prestaciones y medicamentos ambulatorios, excepto las drogas inmunosupresoras en caso de trasplantes, radioterapia y las drogas aplicadas en ciclos de quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Esto es importante y es un hito que ocurrió ya el año 2020. Si se fijan, aquí hay varias circulares y cartas, porque antiguamente el catastrófico no cubría nada ambulatorio y había que entrar a negociar con la ISAPRE, a pedir coberturas de excepción o extracontractuales, pero eso cambió solamente porque se eliminó la palabra citotóxico o citostático de estas excepciones y se cambió a drogas para el tratamiento del cáncer. En ese momento, todos los tratamientos orales de quimioterapia y todo lo que no fuera citotóxico, citostático, estamos hablando de anticuerpos monoclonales, inmuno, hormonoterapia, quedaron incluidos dentro de este beneficio, y eso ocurrió en el año 2020. Ahora, lo importante, y aquí ya estamos terminando, es cómo hacer un buen informe médico. Este informe, y esta es como una receta de cocina que fuimos creando a lo largo de todos estos años trabajando en Acceso, nos va a abrir, es la puerta, perdón, es la llave mágica hacia poder tener una buena cobertura. Si nosotros hacemos un buen informe médico, lo más probable es que hayan menos cuestionamientos respecto a la solicitud de cobertura. Y para que un informe sea completo, tiene que llevar, por supuesto, los datos del paciente, los antecedentes del estado actual, la evolución. Hay que mostrar exámenes que sustenten la indicación de tratamiento de alto costo que estamos pidiendo. Si existe comité oncológico, es importante poner que este tratamiento fue discutido, este caso, en el comité oncológico. Indicar cuál es el tratamiento que queremos pedir, por cuántos ciclos o meses se está indicando. Antiguamente estábamos acostumbrados a poner que esto era a permanencia hasta la progresión. Hoy día es importante, ojalá, poner que lo vamos a entregar o lo vamos a indicar por 3 meses y después se va a evaluar, por ejemplo. También hay que poner en este informe cómo vamos a evaluar esa respuesta. Y también es importante dejar claro cuál va a ser la conducta según la respuesta que se haya evaluado. ¿Se va a continuar con el tratamiento? ¿Se va a suspender? ¿Va a haber un cambio de línea? Y si es necesario, poder incluir referencias que avalen la indicación del tratamiento. Con eso vamos a tener, no digo que un 100% asegurada la cobertura, pero sí vamos a poder entregar todos los antecedentes y evitar que cuestionen el tratamiento. Y es importante esto porque si volvemos al viaje del paciente y ustedes miran el flujo que teníamos, en general, entre la indicación de un tratamiento y el inicio de este tratamiento pueden pasar días y hasta semanas, dependiendo de qué tan complejo sea conseguir el financiamiento, tanto en el sistema público a través de solicitudes al DAC o activaciones de la plataforma Ley Ricarte Soto, tanto en el público como en el privado, solicitud de coberturas en las ISAPRE, incluso
que el paciente evalúe cómo va a pagar este tratamiento de su bolsillo. Así que es fundamental tener un buen informe médico. A modo de conclusión, lo que a mí me interesa es que poder sembrar, como digo yo, la inquietud en relación a lo que vive un paciente y su familia y a las opciones que tienen disponibles, porque esto nos va a permitir poner al paciente al centro y poder apoyarlos de una mejor manera. Como consideraciones finales y cosas que quiero que recuerden, que el cáncer es un problema de salud pública que no podemos desconocer. Es prioritario abordar la prevención, la detección precoz y el tratamiento oportuno. Es importante conocer el viaje del paciente para poder orientarlo. Se ha avanzado muchísimo en temas de cáncer, pero siguen existiendo brechas importantes. Navegar por este sistema de salud, tanto público como privado, es complejo. Un diagnóstico de cáncer produce un terremoto a nivel familiar. Hay incertidumbre respecto al pronóstico, al tratamiento y también incertidumbre económica. Redactar un buen informe es clave para optar a poder conseguir una buena cobertura. Y es importante conocer las diferentes opciones de cobertura disponibles cuando hablamos de cáncer. A los que les interese, les muestro acá un estudio que se publicó recién ahora en abril. Al que le interese tenerlo, yo se los puedo enviar, que es un estudio que se hizo en la Universidad del Desarrollo respecto de las brechas en cáncer. El estudio que salió ahora es el cualitativo y creo que para el segundo semestre va a salir el análisis cuantitativo de este estudio. Eso es lo que tenía para contarles. Voy a prender mi cámara. Eso. Perfecto. Y Muchas gracias, Jime, por la presentación. Vamos a abrir ahora a un espacio para las preguntas. No sé si sí, alguien tiene alguna pregunta o comentario. me interesa mucho poder conocer si les hace sentido el viaje. Como les digo, fue un viaje bastante general. Es difícil poder poner público, privado y todo en una misma slide, pero eso me interesa mucho. No sé si hay alguna de nuestras enfermeras. Bueno, Carolina Goich quería hacer un Sí, así que adelante, Carolina. Yo, Jimena, o sea, súper ilustrativo, encuentro genial el recorrido que haces. Mi pregunta es que todo esto tiene que ver con hartos temas más burocráticos, ¿no es cierto? Que no son lo que le toca ver al equipo médico. Y es complejo, es súper complejo para el paciente. O sea, de hecho es un sistema contra el cual tiene que lidiar más que lo que debería ser, que es acompañar. Eso es parte de los desafíos que tenemos. Entonces mi pregunta es, para ustedes, desde los equipos más médicos, ¿cómo lo hacen? Porque esto requiere harto acompañamiento de otras profesiones, yo encuentro. Entonces, sí. ¿cuántos esos equipos funcionan, cuántos no? ¿Cómo viven ustedes? Debería más bien como tratantes de esa Sí. ruta del paciente. Sí, es complejo y yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, yo creo que en la católica somos privilegiados, digo yo todavía, ¿ves? Pero creo que existe una unidad que aprendió desde los errores. Esto no se estudia en ningún lugar y la verdad es que uno va aprendiendo desde la experiencia y es una de las cosas que nos gustaría replicar. Hoy día es muy difícil acompañar al paciente en esto, porque podemos conocer algunas vías, pero finalmente quien tiene que hacer la mayoría de los trámites es el paciente. Entonces es súper complejo. eh, Nosotros no conocíamos o no conocemos todavía todas las vías. Hay muchas cosas que falta por conocer para poder apoyarlos de la mejor manera, pero creo que eh, teniendo un equipo que lo pueda acompañar en este viaje y les pueda decir qué puertas tocar, va a ayudar a que el paciente finalmente se pueda preocupar de vivir su enfermedad y de que su familia lo apoye en eso y no eh, ahogarse en trámites burocráticos, como decías tú, administrativos. Por eso que yo siento que en la católica debieran sentirse orgullosos y privilegiados de poder contar con este acompañamiento para los pacientes. No es todo lo bueno que uno quisiera, pero los ayuda bastante. Y ese es mi apostolado, que ojalá haya más lugares donde esto se pueda replicar.
bueno, en el Sótero también se ha intentado replicar este modelo y yo que me toca trabajar ahí y acá, claramente funciona y los pacientes lo agradecen mucho. Yo tengo una pregunta, Jimena, porque siento que muchas veces en cuanto a los financiamientos, DAC, Ley Rigarte Soto, hablan un poco de este afán por inyectar recursos, sobre todo al tema tratamiento, y probablemente una de las limitantes más grandes que tenemos hoy día es en cuanto a los tiempos de acceso. Los pacientes, por ejemplo, entre que se diagnostican y finalmente parten el tratamiento, tenemos tiempos de retraso que post pandemia han ido en aumento y que probablemente tienen un impacto mucho más grande en cuanto a la sobrevida de los pacientes que el que tengamos una droga cubierta como el TM1, no tengo idea en el DAC, que van a entregar un beneficio, pero es más discreto si es que lo comparamos con el beneficio que va a tener el mejorar este flujo de derivación. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que hoy día tenemos identificada brechas importantes, pero cuando ya tenemos diagnosticado al paciente. De ahí en adelante es mucho más fácil poder saber en qué estamos, qué tan retrasados estamos, cuál es la lista de espera. A mí me encantaría poder conocer lo que ocurre antes. Todos los pacientes que están en sus casas, que por desconocimiento no consultan o que llegan a la atención primaria, de la atención primaria no se sospecha que el paciente pueda tener cáncer. Yo conversaba con un amigo en atención primaria que me decía, cuando un paciente llega con problemas respiratorios, una tos de larga data, antecedentes de fumador, lo que hacen es derivarlo al polirrespiratorio. Pero el polirrespiratorio tampoco tiene horas pronto, no hay capacidad de poder hacer exámenes, es algo que hoy día todavía desconocemos y que finalmente es donde nosotros podríamos empezar a hacer la diferencia. Lo mismo ocurre ya cuando están en el sistema. Tú puedes, no sé, presentar a un paciente al DAC y te piden que para renovar el tratamiento tienes que tener un escáner de hace menos de X cantidad de tiempo, pero si no tienes horas de acceso para poder tomar esas imágenes, yo siento que las instituciones hacen tremendos esfuerzos para poder ir bicicleteando y poder ir generando cupos para esos pacientes para que también no pierdan la continuidad de su tratamiento. No sé cómo se puede arreglar, pero, pero yo creo que hay que identificarlo y una vez que se identifica poder mostrar y tratar de hacernos cargo. Pero eso compite, eso que yo creo que es tan importante, compite con los pacientes que hoy día están, que ya tenemos y que tienen nombre y tienen cara y hay que tratarlos. Entonces es complejo, pero sin duda creo que la solución va por ese lado, por reforzar la prevención y la detección precoz. Porque mientras más precozmente lo detectes, probablemente los tratamientos van a ser menos caros también. Sí. Yo quería preguntarle quizás a Nicolás Yáñez, que tiene su experiencia ahí en Talca y ahora en Valdivia, respecto a cómo ven o cómo te ha tocado vivir a ti este viaje que nos contaba la Jime, que quizás nosotros acá en la Católica y en el Sótero, que es donde más trabajamos, tenemos una visión que quizás no es la realidad a nivel nacional. No sé, Nico, si tú nos podrías contar. Hola Benja, bueno, saludos a todos. Es un tema tremendamente complejo. Aquí yo estaba muy atento y de hecho me acompañaban, miren, las voy a decir, estoy con dos enfermeras de nuestro equipo, porque es muy complejo en realidad tener un equipo consolidado en realidad de poder acompañar en el viaje, porque entre otras cosas tenemos rotaciones del equipo, por ejemplo, que hacen esto en temas complejos y es cada vez aprender de nuevo de qué se trata. Nosotros mismos, el mea culpa a los médicos, que muchas veces te lo consideramos un problema menor y como que se lo traspasamos a otra persona. Y es un problema que en realidad es mayor. Entonces, en mi experiencia, la verdad que podría decir que es muy complejo, en el sentido que a veces toca tomar la hora administrativa y ahí uno recién se va metiendo en este problema y entiende la magnitud que tiene para los pacientes y para la familia, como bien decía Jimena, que es un problema central en el paciente. Yo creo que aquí es un área de desarrollo tremenda que necesitamos.
Sí, pues, de acuerdo. No sé, José, tú Sí. que tienes la experiencia más de trabajar César, en el DAC. César Perdón. tiene la mano levantada. No, no me aparece. César. Dale, después hablo yo. No me quieren dejar hablar. Pero no sé si tú, Jimena, muchas gracias por la charla. Si pudiste ver este documento de brecha y si los pacientes o las familias, las prioridades que ellos reconocen en la universidad son las mismas que el equipo de salud que tú ves, o ven cosas distintas que nosotros ni siquiera vemos, o si la forma de filtrar un poquito esto, por ejemplo, ahora de la burocracia para ellos también es igual de pesado, o son otras cosas más importantes. Mira, hay cosas que a mí de ese estudio me llamaron la atención y tiene que ver con cómo valora el paciente y la familia la relación médico-paciente. Una de las cosas que llamó la atención en cáncer de mama es que las pacientes referían que a las mujeres se les minimizaban sus síntomas, como que muchas veces demoraron en llegar a un diagnóstico o ellas sentían eso porque se tiende a que a las mujeres se piense primero en alguna causa psicológica, emocional de sus dolores o sus pesares. Eso me llamó mucho la atención, pero no son cosas tan nuevas que nosotras, cosas distintas. Está el acceso al diagnóstico, a que me pidieron muchos exámenes que apuntaban a otro tipo de diagnóstico hasta que por fin consiguieron eh, confirmar cuál era el diagnóstico, en este caso, no sé, un cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero sí, cuando el paciente en el sistema público, por ejemplo, logra entrar al sistema, la mayoría reconoce que el sistema funciona, que el sistema es rápido, pero lo que cuesta, como les decía al principio, es llegar a tener ese diagnóstico. Perfecto. Yo sé que José quería hablar también. Hola, Jimé. ¿Cómo estás, Oye, José? bien, estuve en la sombra sin cámara porque estaba desplazándome, pero estaba escuchando. Ahí está mi amigo Nicolás que trabaja en el DAC conmigo. Y claro, yo tengo una carpeta que voy rellenando todas las semanas con un caso que se llama Casos que muestran falencias de la red, donde en la historia salen una serie de brutalidades que no vale la pena extenderme en ello, pero que dan cuenta de esto que dices tú, que tiene una complejidad que es alta. Ahora, yo quería decir tres cosas. Una es que encuentro que desde las ciencias de la salud tenemos muy pocas herramientas para manejar esta problemática, en el sentido de que tendemos a decir, sin menospreciar el trabajo de nadie, pero decir, no, sí, es cosa de aprender algo de metodologías cualitativas y le damos nomás. Pero no es tan así, o sea, hay gente que, no sé, pues desde la ingeniería hay especialidad en procesos, ¿cachai? Tú puedes estudiar ingeniería civil y después dedicarte a procesos y hacer un magíster de eso. Entonces, pienso que acá como que llora mucho la interacción con otras áreas realmente interdisciplinarias, en el fondo, o sea, como ingeniería, bueno, obviamente diseño, que yo lo tengo buena, voy a estudiar un poco eso, el tema de trabajo social, ¿verdad? O sea, hay mucho que hacer con otros actores, actrices. Lo segundo que tiene que ver con eso es que claro, de repente hay una aproximación que es demasiado médico-céntrica, centrado en en los aspectos médicos de la enfermedad, pero hay cosas súper votadas como la rehabilitación. La rehabilitación, está muy votado eso. Y eso, entonces, claro, porque siempre es fácil decir, no, que en el sistema público pasa esto y pasa lo otro, pero en realidad, de nuevo, sin que crean que estoy pelando a mis profesores ni nada. Pero en la privada, en el fondo, también hay un montón de carencias. Y yo no conozco un centro de cáncer privado que tenga un buen centro de rehabilitación asociado, por ejemplo. Que haya un gimnasio, que haya
y son necesidades que están ahí y para lo que cobran, por decirlo, bueno, pero, o sea, deberían estar disponibles, ¿no? Para lo que se gasta en salud privada y gastan, no sé, muchas veces más que lo que se gastan en la pública, que no haya un espacio formal de rehabilitación, porque al final la gente igual va a buscar esas cosas. Entonces, pues, claro, de la medicina nos quejamos y decimos, no, que la gente va a la medicina complementaria, que no sé por qué van a ponerse imanes. Bueno, van a ponerse imanes porque hay una necesidad no resuelta muy grande de temas de sobrevivencia, por ejemplo, y de temas emocionales, muchos, digo, fantasmas en la habitación. Y el último que quería arreglar, porque ya estoy hablando mucho, pero evidente que este tema me gusta, y creo que algo que tenemos muy votado el tema de la muerte, igual, ¿sabes? Que en el fondo no sé si porque el viaje del paciente lamentablemente en algunas ocasiones termina con que la persona muere, y hay todo un tema que yo creo que tenemos mucha deuda que tiene que ver con el posterior a eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando la persona falleció? ¿Dónde está en el centro de cáncer? Yo le decía a Bruno, ahora si estuviera en Mondaca, le diría a Mondaca, ¿cuándo va a poner alguna especie de lugar de encuentro, ¿no? Para la gente que estuvo con nosotros, tratándose su familia y ya no están. Entonces es un viaje que va incluso más allá, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ¿por qué la gente va a que le pongan imanes? Bueno, porque a lo mejor nadie quiere hablar con una persona después que el familiar murió, ¿cachai? Y como que, no sé si nadie, pero hay un espacio ahí muy grande de encuentro, yo creo que podría ser muy productivo, productivo no en el sentido económico, obviamente, y que no están explorados precisamente por eso, porque es muy médico-céntrico. Entonces, si la persona murió, ya bueno, murió, pues. Pero no sé, pues los budistas están 7 semanas rezando por la persona que falleció para que se reencarne bien. Pero por No último, pero hay algo que hacer, creo, eso. pero si fuera, pero aún pensando en que sea médico-céntrico, eso es muy sanador también para el equipo de salud. O sea, no solo pensar en, en el duelo de la familia que perdió a su familiar, sino que en el equipo de salud también que se va desgastando y es una muy Claro. buena forma de sanar. O sea, los niveles de burnout que hay en los equipos de oncología son altísimos. O sea, en general, el riesgo todo trabajo altamente vocacional, si trabajas, qué sé yo, en violencia intrafamiliar, si trabajas educando en educación de emergencia, en marginalidad u otro, son trabajos muy vocacionales y con alto riesgo de burnout. Y también hay, así como hay una experiencia usuaria, digamos, de este diagrama que mostraste tú, también hay una experiencia usuaria desde el personal de salud. ¿Y qué pasa con ellos y cómo los cuidamos? Y eso no existe. Y por último, un tema que no sé si que se tocó, que yo creo que es súper importante, es la cuestión de pensar aquí en la accesibilidad de los programas, ¿no? La accesibilidad. O sea, en el fondo, los computadores hacen las recetas, bueno, ¿por qué no sabe una letra bien grande para que la puedan leer todas las personas mayores que tienen dificultades para leer? No sé, pues. Si el cáncer es una enfermedad de adultos mayores, te dice. Entonces, ¿qué tenemos hecho para los adultos mayores? Bueno, parece que nada. Entonces, bueno, eso es un tema que me apasiona y agradezco que lo hayas presentado. Creo que para rato podríamos hacer una reunión semanal de esto. Sí. Y me voy a quedar callado porque hable mucho. Chao. Nicolás, te quiero mucho. Es que veo a Nicolás nomás en la pantalla y estoy con el teléfono. Ah, Chao. Somos varios. habemos varios. Habemos varios. Sí, eso nos pasa con el José. Yo le digo, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Pero yo también podría estar todo el día hablando de esto. Sí, po. Bueno, siendo las 9:30, Jimé, lamentablemente vamos a tener que dejarlo hasta acá. Ujú. Agradecerte nuevamente por la presentación, por haber aceptado la invitación, y a todos los que participaron, y nada, pues, desearles un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, que estén súper. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias.